doctor Byron Canelos. Él es neumólogo especialista en niños y adultos en Conclina del Hospital Metropolitano, administración y director del AXIS, director en EIR Siglo XXI. Estudió neumología clínica en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, doctor Canelos. Es para nosotros una gran que esté aquí. Gracias, y que más nos bien acompañe. para mí es una gran oportunidad de participar en tan importante evento. Son de los pocos que hemos tenido así amplios, muy grandes, con gran participación de colegas de primer nivel. Acabamos de escuchar una conferencia de primer nivel. Muchas gracias por invitarme. Comienzo con esto. Y va a ser una exposición que tiene mucho de literal, pero también una parte importantísima que se refiere a la parte práctica de la vida. Aquí en la parte práctica, por ejemplo, vemos que hemos atendido más de 3.200 pacientes con COVID, pero el seguimiento de estos pacientes resultó muy pobre. Apenas pudimos seguir y terminar 47 casos. Y vamos al asunto de lo que se propone hoy, que es hablar de el long COVID, que se llama, o post-COVID, o COVID prolongado, tiene algunas denominaciones, menciona realmente lo mismo. Con estas imágenes que son de nuestra querida ciudad, que en realidad les comparto, comienzo diciendo esto. Primero, esta metadata, esta revisión de metaanálisis, se revisaron solo artículos, solo datos que tenían más de 100 pacientes. Y se revisó casi 50,000 pacientes. Al final quedaron solo calificados 35 estudios y se pudieron identificar como efectos post-COVID o de largo COVID apenas 50 efectos, dentro de los cuales se incluye síntomas, signos, resultados de laboratorio, disfunciones dentro de esas disfunciones detectadas con recursos técnicos fisiológicos de problemas pulmonares y trastornos en la imagen. Concluye una parte importante de este artículo que post-COVID se parece mucho a esto que llaman síndrome de fatiga crónica, que es un problema neurocognitivo en donde está alterado el sueño, hay disfunción autonómica, discapacidad física, que en realidad es la primera vez que desde mi punto de vista yo lo he conocido, soy neumólogo apenas. Pero en este artículo lo que se hace recomendación es que no solo es sacarlo caminando del hospital luego de pasar un evento crucial y grave, cuidados intensivos, intubaciones, traqueotomías, no pueden levantar ni siquiera la cuchara para comer, sino va mucho más allá. Y las recomendaciones entonces deberían ir más allá de esto de salir de la unidad de cuidados intensivos o del hospital. Es más, debería ya tener, y ojalá ya podamos ir con estas presentaciones recomendando a ustedes, médicos, dentro de los que están muchos jóvenes, reconociendo que la situación va más allá del evento agudo. Resalto acá un banner de una presentación. No sabía yo que el 12 de mayo, día que nació una de mis hijas, es el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. Este Día Mundial, fibromialgia, sí he escuchado, no sabía qué es. Y entonces acá, esto del síndrome de fatiga crónica, cuyas siglas se escribe de esta manera, es lo que se conoce con otra denominación como encefalomielitis miálgica. Aquí están términos que en realidad escapan mucho del entendimiento, en este caso del neumólogo. Pido disculpas por la situación. Situación esta, una condición clínica compleja, controvertida, sin factores causales establecidos, en la cual se establecen como eventos
de fondo la hipercoagulación, estados de hipoxia, efectos adversos de la medicación, impactos emocionales que conducen a diferentes trastornos dentro de esos disfunciones inmunológicas, endocrinometabólicas, neuropsiquiátricas y muchas más. ¿Y cuáles son las causas de este síndrome de fatiga crónica o en el fondo llamado como encefalomielitis miálgica? Son problemas infecciosos. En especial menciono y resalto virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, enterovirus, herpes virus. Y ahora en la actualidad parece tentador pensar que SARS-CoV-2 se va a agregar a la lista de estos problemas como causa del síndrome de fatiga crónica. En esta otra revisión de Sandra López del Scientific Report, hablamos de una lista de efectos post-COVID, long-term COVID, fatiga, dolor de cabeza, trastornos de la atención, de la concentración, ageusia, anosmia, dolores, ¿no? De náusea, vómito, todos estos que hemos visto y la lista es muy larga, caída de cabello, trastornos digestivos, pérdida del apetito, pérdida, trastornos del sueño, también problemas como apneas, intermitencias de fiebre. Y en esta revisión, una parte importantísima, que es quizás lo que más tememos como neumólogos, como efecto final grave de este estado, es esto de fibrosis pulmonar, que como ustedes saben, se detecta con imagen. Y acá en este artículo se menciona que la radiografía de tórax o la tomografía permitió la identificación en el 34% de pacientes salidos de COVID. 34% es posible, así como mencionaba en la primera diapositiva, más de 3,000 pacientes, pero solo 40 y pico los pudimos ver. Parece ser que es mucho más que este valor, porque no es lo mismo tener una radiografía que contar con el estudio especial de tomografía, que es lo que deberíamos hacer. ¿Cuáles son las características de los casos con mayor número de días que se identifican en este reporte? Y aquí se incluyen datos, estudios revisados varios, dentro de los cuales están problemas, revistas de infectología, de microbiología, de otorrino, de diferentes especialidades, pero llama mucho la atención y por eso una de las partes que comencé hablando en la tarde de hoy es la situación neurológica y se incluye en este reporte una revista, un artículo de tipo psiquiátrico en donde nosotros vemos problemas como los que hemos mencionado, trastornos psicóticos, insomnio, trastornos depresivos, ¿no? Y dentro de otros problemas también. Y los demás reportes ya hablan de sintomatología a la cual nos vamos a referir como tos, disnea, ageusia, hiposmia, alteraciones funcionales en los estudios de diagnóstico. Lo importante, y esto lo comenzamos a ver desde principios de la pandemia, ya por los meses de enero y febrero, cuando ya se avisoraba que iba a venir el problema, que en realidad había ciertas enfermedades asociadas que iban a ser un problema, que iban a generar trastornos serios en los problemas que se enfermaban de COVID y son lo que llamamos las comorbidades. Y todos conocemos y reconocimos que depende mucho la edad y otros trastornos como hipertensión, diabetes, obesidad, trastornos respiratorios, cardíacos, medicamentos, problemas tumorales, por ejemplo. En post-COVID también se reconocen las mismas comorbidades como parte del problema. Y estas comorbidades, y las vamos a ver, justifican mucho que requieran una atención con un especialista. Y en lo neumológico, ¿qué en lo neumológico? Todo deriva de problemas moderados y severos. Sabemos en COVID problemas como los que hemos visto hace poco. Una neumonía, por ejemplo, como vemos en esta radiografía, que conduce a sintomatología franca como es disnea y tos. Nada más resalto 2 síntomas de los muchos que vemos en respiratorio.
pero que sobre todo se traducen en situaciones funcionales que se identifican con la espirometría o con la imagen que había mencionado ya hace poco. Aquí se menciona la radiografía de tórax, nada más, pero recordemos que radiografía no es lo mismo que tomografía, que tiene más sensibilidad para identificar a fondo los problemas. Y dentro de lo funcional, que es espirometría, nosotros tenemos problemas restrictivos, obstructivos o mixtos. Por lo tanto, también vamos al tema de que deberíamos hacer estudios como la espirometría, que me detengo de otro lado. Mucho se escribió indicando que no deberíamos hacer espirometrías en este tipo de pacientes, aun cuando en mi opinión, en realidad, si nosotros hacemos el protocolo adecuado, una espirometría muy bien se puede realizar. En este reporte que habla de riesgos entre quienes sobreviven COVID severo a los 90 días, miren, un lapso de tiempo de 3 meses. Vemos que son problemas, sin duda, los pacientes que tienen más severidad, los pacientes que tienen más edad, esos son las personas que mueren más, esto ya lo conocíamos, pero que hay personas que aún estando así, con menos problemas, con una magnífica con atención por parte de nuestros especialistas que cada vez aprendieron a manejar mejor a los pacientes, vemos que los pacientes comenzaron a sobrevivir más y acá en este reporte se menciona que sobrevivieron más de 90 días de un buen grupo. Y entonces nosotros podemos decir, ¿en qué temporalidad, qué es lo que define en tiempo post-COVID? Porque 90 días, 3 meses es bastante y vimos reportes, noticias de pacientes, vi alguno, no sé si recordarán, un paciente español que estuvo saliendo de cuidados intensivos 6 meses después. Por lo tanto, la situación que vamos a hablar del tiempo hay que considerarla muy importante porque en este reporte mencionan que los pacientes tuvieron diagnóstico de long COVID, post-COVID en el hospital mientras estaban hospitalizados. Entonces, ¿qué es un síndrome post-COVID agudo o long COVID? Para decir las definiciones, son síntomas, son trastornos relacionados con inflamación, daño orgánico, que a veces no solo es uno, sino múltiple, con efectos específicos post-ventilación, por ejemplo, con trastornos personales, individuales, sociales, que repercuten en comportamientos. Nosotros podemos decir que inclusive el paciente cuando se despierta de la anestesia o de la sedación, el paciente no puede reconocer el espacio en el que está y se confunde. Y eso lo vemos muy a menudo, no solo en el paciente COVID. Y también podemos decir que se ha visto en casos leves, no hospitalizados. Ahora, ¿qué es post-COVID? Es una dolencia descrita entre pacientes recuperados que tienen síntomas en curso más allá de lo normalmente esperado. ¿Cuánto tiempo? Hablamos de más allá de 3 semanas. Y mencionábamos el paciente que tiene 90 días de hospitalización. Por eso es lo que decíamos del paciente en el reporte anterior. Tiene un post-COVID muy severo, muy avanzado. ¿Qué es long COVID? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son los grupos que podemos mencionar? ¿En qué tipo de problemas tenemos? Por ejemplo, tenemos como mecanismo una baja efectividad de las defensas corporales para superar la presencia del virus. O a su vez una respuesta inflamatoria desproporcionada, intensa y prolongada al proceso infeccioso que por lo usual dura poco tiempo, pero luego se puede mantener el estado inflamatorio, toda la basura que desarrolló en el organismo luego de una explosión tremenda, que es lo que estamos acostumbrados a ver, y finalmente trastornos o mecanismos de desacondicionamiento y sobreinfección. Tenemos en todo caso 3 grupos de pacientes entre los cuales se ve, por ejemplo, pacientes que tienen
un problema severo. Esto es muy lógico pensar. Quienes tienen más severidad, y lo vimos en un reporte anterior, tienen más riesgo de prolongar su estado, en especial aquellos que pasaron por cuidados intensivos. O un paciente que antes de llegar al hospital tuvo un problema que demoró en ser atendido. Todos recordamos que los pacientes fueron a las carpas buscando atención y fueron enviados a sus casas simplemente con paracetamol y ya le hemos de llamar, espere nuestra, así como cuando va un candidato a un trabajo, le dicen, no nos llame, nosotros le llamaremos. Entonces llegaron con las justas posteriormente a los hospitales. O quienes no requirieron ingreso, tuvieron problemas simples, pero que desarrollaron trastornos en el decurrir de su problema. Otros grupos, manifestaciones que se presentan después de la recuperación de un cuadro clínico, esto puede ser, o una disfunción que ya tenía y que persiste, a veces inclusive agravada, después de la recuperación de COVID, o a su vez, cosas como caída del pelo, mencionaba, síntomas nuevos que aparecen después del proceso infeccioso. Estos son los tres grupos. En este reporte, en el cual se menciona a 277 pacientes recuperados de problemas de entre leves y severos, el long COVID se encuentra en el 50% de casos, y lo que reporta dentro de lo más importante, los estudios funcionales y de imagen, para hablar de lo que es en mi especialidad, espirometría y radiología alterada en pacientes que tienen un promedio de edad de 62 años en un estudio de metaanálisis. ¿Cuál es la incidencia de esto? Acá en el artículo previo mencionaban 50%, pero la incidencia en proporción más o menos va entre el 10 y el 35%, y en pacientes hospitalizados puede llegar hasta el 85%. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Fatiga, seguido de disnea, problemas mentales, dolor torácico, disfunción olfativa, y ustedes ven las proporciones que son variables dependiendo del reporte. Por ejemplo, fatiga entre 17 y 72% es un rango muy amplio. Disnea entre el 10 y el 40%, esto depende del tipo de revista y el artículo en el que se publicó. Y un tercio tienen comorbidades preexistentes, que es lo que habíamos mencionado. Es más, hasta la parte laboral le pone un límite de tiempo a la recuperación del paciente. El paciente tiene que estar recuperado máximo en 2 semanas, y por eso inclusive los médicos podemos emitir un certificado no más allá de este tiempo, de acuerdo a lo administrativo, que pareciera ser algo que no nos compete hablar al momento. Entonces, ¿cuál es esta gama de síntomas que varía desde lo más banal a lo más severo? Podemos hablar de disnea, de anemia, fibrosis pulmonar, incluso tromboembolismo, trastornos cardíacos, dolores inespecíficos. Y síntomas, entonces, acá los menciono como fatiga, dolor, insomnio, tos, disnea, ortopnea, edemas, fatigabilidad, dolor de pecho, dolores de diferente localización. Y en cardíaco muchas cosas, palpitaciones, arritmias y todo lo que hemos visto. Pero en sí tenemos, trabajo para todas. Trabajo para todas las especialidades. Por lo tanto, como dice aquí, es la oportunidad de emplear a todos los médicos. Hablamos de médicos de rehabilitación, medicina del deporte, psiquiatría, reumatología, ¿no? Porque en realidad las afecciones son variadísimas. En neumología, por ejemplo, ya mencionamos función pulmonar deteriorada, y en sí muchos efectos como ansiedad, angustia. La mialgia, por ejemplo, que se presenta a la admisión del paciente que tiene un síndrome de distrés respiratorio. Es decir, ¿qué le pasa? Me duele, se queja dentro de otros como disnea, oxigena mal, y él dice, me duele todo, me duele el cuerpo. En esto de dolor, por ejemplo, la prevalencia es de un 38%. Pero hay un dato muy importante, y así como hablábamos de comorbidades, diabetes, hipertensión, también el dolor. Aquellas personas que ya tenían dolor podían tener ya un efecto posterior. La mitad de los pacientes entonces con preexistencias
presentaron exacerbación de estos síndromes. Ahora vamos a ver una serie de casos. Esto es un modelo pulmonar que me permití diseñar al principio de la pandemia, ya considerando que la situación se venía. Y me refiero a una parte importante que es de un tema diferente, pero que tiene que ser necesariamente considerado, que es el tema de la fibrosis pulmonar idiopática. Y habla de estudios histopatológicos en pacientes que tienen esta enfermedad, que tienen una etiología diferente como la que vamos a ver. Y vemos que en este trabajo se identifica daño alveolar agudo, hemorragia, tromboembolia, neumotórax, bronconeumonía en un buen número de casos. Inclusive en las infecciones nosotros tenemos problemas de hongos, bacterias. Y decimos, vaya, esto es de fibrosis pulmonar, pero pareciera que tiene mucha concordancia con el tema que estamos hablando. Y en lo que estamos hablando es esto precisamente del estudio que estoy mencionando de histopatología de pacientes que tienen este problema. Y entonces tenemos una radiografía que es muy decidora del problema que estamos viendo, los vidrios esmerilados, los focos múltiples, pero que en el estudio histológico, por ejemplo, acá tenemos problemas como el patrón este conocido de fibrosis, de neumonía intersticial usual, que es una fibrosis intersticial con metaplasia escamosa, y en el otro caso tenemos daño alveolar agudo. También en este mismo reporte, como mencionaba antes, tenemos problemas trombóticos. Ahora, vamos al tema de los cambios histológicos en COVID. Tenemos dos fases. El daño alveolar agudo es lo que primero se produce en los problemas de esta índole, en el síndrome de distrés respiratorio del paciente que tiene COVID severo, y que se divide en dos fases. Al principio es un problema nada más de edema, de la presencia de membranas hialinas, de fibrosis intersticial inicial, pero que luego ya presenta un estado de organización, es decir, esta inflamación fresca comienza a ser ya un problema que nos orienta hacia lo crónico. Comienza entonces formación de miofibroblastos, la matriz extracelular comienza a cobrar importancia, la reepitelización que tiene el alveolo no es suficiente y comienza entonces a destruirse la arquitectura pulmonar y todo orientaría en problemas de esta índole a una fibrosis pulmonar. Y ahí que en la actualidad, y esto es una revisión última que estoy haciendo para invitarles de algún rato cuando nos toque hablar de este tema, de que hay medicamentos que se están utilizando para manejar este tipo de problemas, que se manejan, que se utilizan en la fibrosis pulmonar idiopática, como es la pirfenidona, porque acá tenemos que actuar en el estrés oxidativo, en la liberación de radicales de esta índole, podemos modificar la acepción del virus al receptor y también podemos alterar la apoptosis, que al final del cuento parece ser el curso de los eventos que conducen desde lo agudo a lo crónico irreversible. Menciono acá lo que es el factor de crecimiento transformante beta y este factor regulador de la conductancia transmembrana que lo vemos en la fibrosis quística, que son factores clave en el desarrollo del edema del problema que estamos hablando, en el desarrollo del edema que se ve en el distrés y en la inflamación intersticial que tiene estas dos fases, aguda y crónica. Vemos entonces de inicio que el virus se permite una modificación del movimiento de algunos electrolitos, dentro de esos el sodio, y que el factor de crecimiento transformante beta juega un rol importantísimo en lo que es el distrés y en la fibrosis pulmonar, que hay factores que causan esta inflamación pulmonar, daño alveolar agudo, trastornos de la intravasculares como la coagulopatía, trastornos de la oxidación. Y menciono aquí uno de los elementos como es el glutatión y uno de los aspectos terapéuticos como es la acetilcisteína, que cobra importancia y les traigo aquí a mención uno de los medicamentos muy utilizados para tratar pacientes que tienen COVID.
y es porque, y es porque este factor de crecimiento transformante permite la liberación de radicales de oxígeno, suprime el sistema antioxidante, regula a la baja este factor regulador de la conductancia transmembrana que tienen los pacientes que tienen fibrosis quística y que al final lo que van a producir es un estado de fibrosis, ¿no es cierto? Se alteran las metaloproteinasas, se activan las lipasas y el fosfatidilinositol. Aquí tenemos entonces un trasfondo más importante y muy bien identificado para decir qué tan severo es el cambio o los cambios más bien, entre comillas, inflamatorios que se están produciendo en este evento. Y si veo esta diapositiva que corresponde a paciente COVID, estamos diciendo lo mismo. No, los típicos grumos de algodón con los inicios de condensaciones, en parches, en empedrados y todo esto, que al principio es fresco, pero luego va convirtiéndose en algo más abigarrado que permite decir este es un estado de fibrosis. Ahora, entonces, por el momento, una de las complicaciones importantes es la enfermedad pulmonar intersticial usual. Ahora, esta es una secuencia en la conferencia que me permito traer a colación porque hacia allá vamos. Y va dedicada a uno de nuestros queridos amigos, Mario Chancay, con quien tuve la oportunidad de participar en el 2006 en uno de los congresos europeos de la Sociedad Europea de Respiratoria, y en el cual se presentó en ese tiempo, 2006, y posteriormente en el 2009 se publicó ya el artículo definitivo que hablaban de un novedoso estudio para fibrosis pulmonar. Entonces, yo regresado de ese congreso comencé a utilizar el tratamiento que ellos proponían, porque así estaba la recomendación. No conocíamos muy bien. Más tardíamente comenzamos a conocer mejor lo que se llama fibrosis pulmonar. En ese tiempo todos tenían fibrosis y comenzamos a trabajar con corticosteroides y todo eso, que es lo que le mencionó acá, porque el asunto es en el tema de identificar mejor qué es fibrosis pulmonar idiopática para no confundirnos, que es una forma específica crónica de neumonía intersticial que conduce a la fibrosis progresiva de causa desconocida, que se ve en especial en adultos ancianos, que está limitada exclusivamente a los pulmones, idiopática en lo que se refiere a las causas y cuya traducción histológica es lo que está escrito acá, que se llama neumonía intersticial usual, en la cual, ya les adelanté algo, se utiliza uno de los medicamentos antifibróticos que aquí consta, que es nintedanib y la pirfenidona, que nosotros debemos hacer el diagnóstico, y el diagnóstico es primero descartando causas conocidas de problemas fibróticos, digamos ocupacionales, problemas de hipersensibilidad, digamos lo que es la alveolitis que se produce con la inhalación de micropartículas biológicas de las aves, por ejemplo. El estudio de imagen de tomografía de alta resolución es la que nos da el diagnóstico, porque muy pocas veces ya nos sujetamos a hacer una biopsia porque el diagnóstico está hecho ya con la descripción del radiólogo, y que obviamente tenemos algunas características clínicas, pero sobre todo hay que descartar enfermedades como aquellas del colágeno. Este es el artículo al que mencionaba, en el cual se utilizaba acetilcisteína, prednisona, azatioprina. Dos grupos, el grupo prednisona, azatioprina, más acetilcisteína versus prednisona, azatioprina más placebo. Y se concluyó que en realidad los pacientes que tenían placebo se apeoraban más, disminuía su capacidad vital y disminuía la difusión del monóxido de carbono. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio antiguo fueron esas. Voy entonces un poco más en lo que es la fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual, que es el cambio histológico de este problema. Y primero hay que decir cuándo no pensar en fibrosis pulmonar, sobre todo si es que es un problema de predominio medio de los lóbulos superiores, en los cuales
se ve sobre todo vidrio deslustrado, micronódulos o quistes, que hay en cierto modo esto que todo lo hemos leído en COVID, atenuación en mosaico, áreas de condensación. Es decir, cuando nosotros tenemos esto, entonces no se trata de una fibrosis idiopática, no se trata de una neumonía intersticial usual. Intersticial usual es cuando tenemos predominio basal subpleural, patrón reticular, panal de abejas, bronquiectasias de tracción. Y aquí los vemos. Esto se llama lesión radiológica que se asocia a la histopatología como neumonía intersticial usual y puede ser considerada como una posibilidad si es que existen estas variaciones que por ahí van las cosas. Estos son modelos y aquí pongo nada más para hablar de casos. Vemos que nomás he visto de en COVID, solo traigo a colación quistes, un absceso y la enfermedad intersticial. Este es el caso de un paciente conocido en el ámbito periodístico, que tuve la oportunidad de ver, quien tiene un cuadro clínico bastante característico de COVID. En 3 días hizo fiebre, disnea, desaturación. Y esta fue su radiografía y le había dicho, mire señor, vaya al hospital. Pero me dijo, doctor, es que en el hospital me voy a morir. ¿Cómo es la experiencia de muchos de nuestros pacientes? Y no nos queda ninguna otra opción que ofrecerle algo, y a este señor le ofrecimos una propuesta antiviral, comenzamos a pensar en su futuro, agregamos lo que habíamos mencionado, la acetilcisteína para hablar de oxidación, comenzamos ya a conocer los casos manejados con dexametasona de los problemas trombóticos, ¿no? Y le dimos este tipo de atención y posterior ya a la parte aguda, porque este paciente mejoró en 7 días, estuvo ya oxigenando mejor, le continuamos ya en lo que se llama la proyección del estado post-COVID con la utilización de deflazacor, desde dosis altas asociado a satioprina, a N-acetilcisteína, que es nuestra experiencia que la habíamos manejado, como les mencioné, en el historial de lo que es el manejo de fibrosis pulmonar idiopática, y que me refiero en este caso a aquellos pacientes que comenzamos a utilizar desde ese 2006, no todos mejoraban, solo mejoraban entonces aquellos pacientes que tenían casi seguramente alguna enfermedad diferente a la fibrosis idiopática, como por ejemplo enfermedades del colágeno. Así es que nos quedamos con esa idea, le dimos el tratamiento, 3 semanas después la respuesta de acuerdo al cuestionario que tenía preparado acá, que no nos permite detenernos, nos va a decir que mejoró y funcionó bien. Luego, y recordemos cuál es el escenario es este, en el donde hablamos la relación que existe entre epitelio y endotelio. El paciente se presentó con un test de marcha de 6 minutos de 637 metros, que es súper muy bueno, con una saturación en reposo de 92, caminando 91%, es decir, apenas baja, con un test de difusión de monóxido de carbono de 71%, y en una espirometría como la que vemos con una restricción que en la actualidad no traje acá, la espirometría actual que le hicimos hace 2 semanas, en la cual ya tiene valores normales. Y acá los datos de la espirometría. Y entonces me detengo aquí un poquito en considerar que algunos pacientes se presentan con problemas trombóticos porque hay alteraciones inflamatorias entre lo que es la asociación de plaquetas y polimorfonucleares que se atraen. Estos dos elementos están dentro de los vasos, se aglomeran, se juntan y producen una reacción inflamatoria que conduce a una endotelitis y al estado de trombosis. Entonces muchos de estos pacientes necesitan la utilización de anticoagulantes, como se ha mencionado. El típico manejo del paciente en el estudio Recovery, que ya se comenzó a utilizar dexametasona, aun cuando podían haber utilizado cualquier otro corticosteroide, en este caso dexametasona porque es más barato, la metilprednisolona y otros antiinflamatorios también funcionan de igual manera. Comenzó a verse que la mortalidad disminuía cuando el paciente es atendido con esta medicación esteroidal, porque reduce la mortalidad, por ejemplo, reduce el estado inflamatorio. Y traigo acá a colación dos modelos, uno de una compañera nuestra en la cual se presentó de esta manera,
que en la antesala de cuidados intensivos no fue posible que ingrese, lo sostuvieron como luego se manejó con nada más oxígeno alto flujo, con el protocolo recovery, es decir, con una dosis de 6 miligramos de dexametasona, que a mi gusto pareciera que es muy poco, pero bueno, así se manejó. Y luego ya la paciente fue dada de alta y me preguntaba, ¿qué hago? Y le decía, te sugiero que al menos pide que te manden con prednisona, porque el estado post-agudo es lo que vamos a manejar. Así como vimos también en este caso, que en muy poco tiempo funcionó bien. Este es otro caso de una señora de 72 años con Alzheimer que estaba en tratamiento, que se infectó de COVID en su casa por la empleada. Presentó un cuadro clínico muy característico y radiológicamente se presentó de esta manera. Fue manejada por un colega que le atendió muy bien, le hizo una propuesta más o menos adecuada, nada más la loratadina que siguen recomendando, que pareciera que no es nada más que un antialérgico, por supuesto que así lo es, no parece ser que es parte del juego. Mejoró dentro de lo que es, hizo un poco de fiebre, entonces decidieron modificar los antibióticos, el mismo plan de trabajo, y luego ya cuando vieron que esto cambió en mejoría, se le dio una medicación más o menos como la que estamos manejando para hacerle un post-COVID. Pero lo curioso es que se presenta con más disnea 3 semanas después. Radiológicamente estaba así, pero cuando hacemos los exámenes se presenta con leucocitosis, con neutrofilia, con una PCR alta, una gasometría sumamente alterada con un oxígeno de 49. La primera opción que uno piensa más bien como médico es buscar causas, por supuesto, una de ellas es buscar embolia pulmonar. Se le hizo una angiotomografía, no hubo tal, le hicimos la angiotomografía, y estas son las consecuencias. Si vemos lo que estaba a lo que es, sin duda que nos hace pensar que casi seguro lo que estaba pasando es una infección. ¿Y a quién echarle la culpa? No podríamos decir si a los mismos corticosteroides, no lo sé. Pero en todo caso, lo que pensamos es que esta mujer se infectó e hizo una neumonía organizada, y de esa manera le manejamos con dosis, con 3 pulsos de metilprednisolona, con lo cual vimos que mejoró ostensiblemente. Esto ya es un post-COVID, 3 semanas después, ¿no es cierto? Y que días después fue dada de alta en mucho mejor estado a continuar un plan de trabajo ya tardíamente. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es el diagnóstico que no estuvo bien en este caso? Pues sin duda le dejamos a la elucubración. Y ya para ir terminando, este es uno de los gráficos importantísimos de todos los eventos que hemos visto en post-COVID. Y hablamos de problemas que van más allá del 50% o del 30-50%. Aquí está la referencia, el gráfico viene de esta referencia, si lo buscan, ahí está. O problemas que están entre el 15 y el 30%, que son estas barras amarillas y que son muchísimas, ¿no? Fatiga, que es la más frecuente, ¿no? El dolor de cabeza, trastornos de la memoria, y luego vienen náusea, disnea, geusia, dolores, y todos estos entonces están. Y todo lo que se pueda uno imaginar como situación, es decir, la imaginación es amplísima. Por ahí, qué sé yo, un trastorno de sangrado digestivo, cosas así que uno no las identifica más. En la preparación, esto solo es para endulzar la parte final de la presentación. Se estaba preparando la conferencia y acá vemos lo que sucedía en 1969, en estas fechas. Pues todos ustedes saben esta imagen muy famosa y conocida, ¿no? En 1970 capturada, publicada, y que hace el año pasado, en la celebración de estas fechas, se fue publicada la foto de estas dos personas. Estoy refiriéndome al evento llamado el Festival de Woodstock en Estados Unidos, de la música que a mí me gusta. Finalmente, en conclusiones, ¿no es cierto? El cuadro agudo, algunas personas pueden durar un poco más allá de 3 semanas, entonces ya estamos hablando de problemas diversos, como es fatiga,
debilidad, dolores articulares, problemas respiratorios, palpitaciones, dolores, un montón de problemas, pero que hay que anticiparse haciendo un adecuado y correcto diagnóstico y proyectarnos a evitar el daño, que en este caso me he referido a una parte muy importante y la más grave y delicada. No me he referido mucho a otros eventos que en realidad no los comprendo mucho, como es dolor. Bueno, les hemos manejado el dolor también, hemos manejado algunas cosas relacionadas con el olfato, gusto, nos ha ido muy bien con nuestra propuesta, pero obviamente problemas neurológicos, que no es nuestra especialidad, no nos dedicamos a esto, sino simplemente nos proyectamos en el manejo de los pacientes que tienen problemas respiratorios. Con esto les agradezco mucho, traigo a colación una de las imágenes con el debido respeto para los creyentes que somos, ¿no? De la capilla del Señor de los Milagros, que está abierta los domingos. Esto queda en la parte posterior del colegio Fernández Madrid, que es allá por la Loma. Les agradezco mucho su atención y estoy agradecido nuevamente. Les felicito, que sigan proyectando ciencia todos los años. Gracias a Dios me invitan para poder conversar con ustedes y espero estar en un futuro también hablando de lo que nos apasiona, que es la medicina respiratoria. Muchas gracias. Estoy dispuesto a cualquier inquietud, comentario que ustedes tengan de esta presentación. Muchísimas gracias, doctor Canelos, por su excelente exposición. Tenemos un par de preguntas. La primera pregunta es, en ciertos pacientes post-COVID que estuvieron en un área crítica, recibieron corticoides de manera prolongada, al alta, una vez que el paciente es dado al alta, se indica también corticoides. ¿Es correcto prolongar aún más estos tratamientos? ¿Cuáles serían las indicaciones para que mantenga corticoidoterapia? A ver, es una pregunta importantísima. Como les decía, no parece ser suficiente que ya, chao, chao, salió de cuidados intensivos, vaya a su casa, a lo mucho le dicen siga con oxígeno, siga tomando 5 días. He visto una receta de 5 días de prednisona que me parece asustante y espantoso. Y estamos viendo, ¿no es cierto?, tiempos de evolución en los cuales hemos trabajado hasta 3 meses, tiempo en el cual prácticamente se han resuelto casi todos los eventos. En mi modo de ver, quedan focos de fibrosis pulmonar, van a quedar que todavía no son muy bien conocidos cuánto tiempo van a durar, pero yo diría que una receta de 5 días es insuficiente. Al menos lo que el médico debería hacer es programar el trabajo para volverle a valorar al paciente no más allá de 2 o 3 semanas, y ese sería un tiempo para comenzar, digamos, para darle continuación al manejo, y ahí está la palabra corticoterapia, ¿no es cierto? Para luego de esa evaluación decidir si prolonga más el trabajo con este medicamento para llegar a resolver. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es, si bien el rango de post-COVID empieza 2 semanas después, ¿cuál sería el límite máximo? 3 semanas. 3 semanas después. 3 semanas desde el inicio, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el límite máximo para pensar en un paciente post-COVID? Desde esa fecha hasta el final. Como hablamos, por ejemplo, en mortalidad en neumonía. ¿Cuánto tiempo hablamos de mortalidad en neumonía? 1 año. ¿No? Cuando uno tiene un paciente neumonía, debe anticiparse que puede morir en cifras todavía altas, así como que estuviera hospitalizado 12 meses después. Entonces, esa sería una respuesta práctica en relación al comentario. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es, sabiendo que actualmente el post-COVID se presenta en pacientes que tienen una baja efectividad de sus anticuerpos y permanecen con síntomas hasta meses después, ¿qué consideraciones se debe tener con este grupo de pacientes para saber si pueden recibir o no la vacuna? A ver, difiero de las disposiciones administrativas que el ministerio ha dispuesto. Me refiero a que si no tengo muchas vacunas para todos,
debo seleccionar a los pacientes, a las personas que merecen la vacuna. Entonces, los enfermos no son los candidatos porque ellos ya generaron, los vivos, ¿no? Ya generaron anticuerpos y ellos tienen un bagaje inmunológico suficiente hasta que tengamos vacunas para todos. Pero recordemos una cosa, un problema infeccioso no dura más allá de 3 semanas. Y ese es un tiempo límite mínimo que debería tener un paciente para, en la opinión personal, para ser vacunado. Y nos ha ido muy bien con esa recomendación. Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas, también por su excelente exposición. Esas han sido todas las preguntas y esperamos también contar con usted en nuevas ocasiones y muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, me despido con un fuerte abrazo y felicitaciones. Sigan adelante. Gracias, doctor.